Me desperté con un toque ligero. Sergio pasó la mano por mi hombro, como si fuera por accidente, y ya estaba levantándose de la cama. Hoy estás increíble, dijo mientras abotonaba su camisa. Me senté y miré mi reflejo en el espejo. Cabello despeinado, ojos cansados, nada increíble. Ni siquiera me miraste, murmuré. Te veo todos los días. Sus palabras deberían haber sonado cálidas, pero parecían mecánicas. ¿Recuerdas la reunión en la escuela hoy? Pregunté. Él se detuvo, miró el reloj y frunció el ceño. No voy a llegar. Llamadas todo el día. ¿Puedes ir tú sola? Claro, por supuesto. Se inclinó. Tocó rápidamente mi frente con sus labios y se fue. Me quedé en la cama. El silencio, que alguna vez consideré un regalo, ahora pesaba en mi pecho. Me levanté, encendí la cafetera y tomé el teléfono. Nada importante, nada que pudiera cambiar este día. Terminé el café, me arreglé y salí de casa un poco antes de lo necesario. Afuera hacía sol, pero no sentí más calor. La reunión transcurrió como siempre. Los profesores hablaron sobre disciplina, tareas y próximos eventos. Asentía mecánicamente, fingiendo escuchar, aunque mi mente estaba en otro lugar. Cuando terminó la reunión, la directora pidió a algunos padres que ayudaran a decorar el salón para la feria benéfica. Me ofrecí, solo para no volver a casa vacía. En el salón ya había cajas con adornos y guirnaldas. Me arremangué y empecé a ordenar las cintas cuando escuché una voz familiar. Siempre eres la primera en ayudar, dijo Andrés al entrar al salón. Levanté la vista. Se veía relajado, como siempre. Jeans, camisa con las mangas arremangadas y una sonrisa que parecía decir que nada cambiaba para él. Hola, ¿decidiste unirte a los voluntarios? Claro, alguien tiene que salvar a esta escuela del caos. Me reí, sintiendo por primera vez en el día cómo la tensión empezaba a desaparecer. ¿Sergio no pudo venir? Preguntó Andrés, como si fuera algo casual. Me encogí de hombros. Lo mismo de siempre, trabajo. Entiendo, respondió brevemente, alcanzándome una cinta adhesiva. Su reacción fue simple, sin reproches ni sorpresa. Pero, por alguna razón, eso fue lo que más me afectó. ¿Y tú? ¿No tienes cosas más importantes que hacer? Claro que sí, respondió encogiéndose de hombros. Pero a veces hay que estar donde te necesitan. Trabajamos en silencio hasta que él habló antes de irse. Si necesitas algo, llámame. Sabes que siempre estoy cerca. Solo asentí. Y aunque sus palabras fueron simples, dejaron en mí una extraña sensación de apoyo que tanto necesitaba. Cuando regresé a casa, ya estaba oscuro. La cena en la estufa estaba fría y Sergio aún no había vuelto. Me senté en el sofá y abrí el teléfono. Sergio. Llegaré tarde. ¿Cómo estás? Respondí brevemente. Todo bien. Y luego, casi sin pensarlo, abrí otro chat. Andrés. ¿Cómo estás? ¿El salón quedó bonito? Sí, gracias por la ayuda. Su respuesta llegó casi de inmediato. Siempre feliz de ayudar. Dejé el teléfono y miré por la ventana durante un largo rato. Eran solo palabras, pero calentaban mucho más que las que había recibido de Sergio. Me desperté cuando la casa ya estaba vacía. Sergio se había ido temprano otra vez, dejando en la mesa una taza de café vacía y una nota. Hoy estaré ocupado, no me esperes. Doblé el papel y lo tiré a la basura. Alguna vez esas notas me parecían tiernas. Ahora solo estaban vacías. El día anterior seguía dando vueltas en mi cabeza. Andrés. Su voz. Su mirada. Y esa ligereza que sentía cuando estaba cerca. Conocía a Andrés desde hacía tantos años que era difícil imaginar mi vida sin él. Me ayudaba cuando se rompía el calentador o cuando había que armar los muebles. Me llevaba al hospital cuando el niño estaba enfermo y Sergio estaba de viaje. Y él siempre estaba ahí. El teléfono vibró en la mesa. Andrés, ¿cómo amaneciste? ¿Descansaste bien? Me detuve un momento antes de responder. Sí, gracias. Me estoy preparando para la feria. Nos vemos allí. Dejé el teléfono y respiré hondo. Era Andrés, solo un amigo. Siempre lo había sido. La feria en la escuela estaba llena de ruido. Los niños corrían con globos, los padres miraban artesanías y pasteles, y los profesores repartían boletos para la rifa. Ayudaba a decorar la mesa de donaciones cuando él apareció. Hola. Su voz me hizo girarme.
Hola, ¿ya estás aquí? Te lo prometí. Sonrió mientras dejaba una caja con adornos sobre la mesa. Se veía tan relajado como siempre, pero su presencia me puso nerviosa. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien, solo un poco cansada. ¿Otra vez haciéndolo todo tú sola? Me encogí de hombros. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No respondió enseguida. Solo me miró durante un momento más largo de lo necesario. A veces puedes permitirte aceptar ayuda. Desvié la mirada, fingiendo concentrarme en el cartel. Sus palabras me habían tocado otra vez. Pasamos el resto del día juntos, bromeando, ayudando a los niños a organizar los postres, y de vez en cuando intercambiando miradas. Intenté no darle importancia, pero fue difícil. Cuando terminó la feria, Andrés se quedó para ayudarme a cargar las cajas al coche. Gracias, dije mientras cerraba el maletero. Siempre a la orden. Su voz era cálida, pero había algo más en ella. Llámame si necesitas algo, añadió. Asentí, evitando su mirada. Pero mientras conducía a casa, sus palabras y su sonrisa seguían en mi cabeza. La casa estaba en silencio. Los niños se habían quedado a dormir en casa de sus abuelos, y Sergio no había llamado. Puse la tetera y me senté en el sofá, desplazándome por el teléfono. No quería leer noticias ni ver películas. Abrí los mensajes. Sergio. Llegaré tarde, no me esperes. Lo mismo de siempre. Breve, seco y predecible. No respondí. El teléfono vibró de nuevo. Andrés. Gracias por hoy. ¿Cómo estás? Me detuve. ¿Debería responder? Solo era un amigo, solo una pregunta educada, pero su voz y sus palabras seguían en mi mente. A veces puedes permitirte aceptar ayuda. Escribí algunas palabras y las borré. Lo intenté otra vez, y lo mismo. A la tercera, finalmente envié, cansada. ¿Y tú? Su respuesta llegó casi al instante. También cansado, pero fue un buen día. Estuviste increíble. Contuve la respiración. Buenas noches, mereces descansar, añadió en otro mensaje. Dejé el teléfono a un lado y miré la oscuridad por la ventana. Alguna vez Sergio y yo pasábamos las noches así, sentados en la cocina con tazas de té, hablando de planes y riendo. Ahora esas conversaciones se habían convertido en frases cortas como, Hola, ¿qué pasa con los niños? O Estoy ocupado. Volví a tomar el teléfono y releí el mensaje de Andrés. Sus palabras sonaban reales, sinceras y, sobre todo, eran necesarias. Me acosté, pero el sueño no llegó. Las palabras de Andrés seguían resonando en mi mente, mezclándose con dudas y ansiedad. La mañana comenzó como siempre. Preparé el desayuno, ayudé a los niños a alistarse y le recordé a mi hijo sobre el examen. Mamá, ¿papá vendrá a mi partido el sábado? Preguntó, ajustándose la mochila. Me detuve por un segundo. Hablaré con él, hará lo posible. Mi hijo solo suspiró. No, otra vez no vendrá. Está trabajando, respondí automáticamente, aunque ni yo misma creía esas palabras. Cuando salieron, me quedé sola en la cocina. Una taza de café vacía sobre la mesa y el teléfono vibrando con un nuevo mensaje fueron mis únicas compañías. Andrés. Buenos días, ¿cómo estás? Sonreí. Bien, los niños ya están en la escuela. ¿Y tú? Un poco ocupado, pero pensé en ti. Sus palabras me hicieron detenerme. Era algo simple, pero sonaba demasiado personal. ¿En mí? Sí, ayer te veías cansada. Te mereces más que cargar con todo tú sola. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Sus palabras tocaron algo en mí, algo que había estado evitando sentir desde hacía mucho tiempo. Andrés, no hace falta. Solo dije la verdad. Dejé el teléfono y me pasé la mano por la cara. Mis sentimientos estaban revueltos. Inquietud, calidez y el deseo de escuchar algo más de él. De repente sonó el teléfono. Era Sergio. Hola. Hola, ¿todo bien? Sí, los niños están en la escuela. Bien, llegaré tarde hoy. Reuniones con clientes. Claro. No intenté ocultar mi decepción. Él no lo notó o prefirió ignorarlo. Más tarde, Andrés vino a casa para ayudarme con unas repisas que Sergio había prometido arreglar hacía un mes. De verdad no tenías que hacerlo, dije mientras él sacaba sus herramientas.
Quería hacerlo. Y deja de disculparte, respondió, concentrándose en el trabajo. Hablamos poco. Yo le pasaba tornillos y sostenía las tablas mientras él trabajaba. Sus movimientos eran seguros y su presencia tranquilizadora. Listo, dijo finalmente, revisando el resultado. Gracias. Me miró fijamente. Te mereces más, ¿lo sabes? ¿Más qué? Reconocimiento, cuidado, alguien que te vea. Me quedé inmóvil. ¿Andrés? Lo siento, levantó las manos. No quiero presionarte, solo quería que lo supieras. No supe qué responder. Sus palabras dejaron en mí la sensación de que algo importante acababa de cambiar. No se quedó mucho tiempo más y se fue, dejándome sola con pensamientos peligrosos. La mañana del sábado fue tranquila. Los niños se fueron a casa de su abuela y Sergio, como siempre, desapareció en asuntos de trabajo sin dejar siquiera una nota. Me quedé sola en el apartamento, intentando encontrar calma en el silencio, pero en lugar de eso sentí un vacío. El teléfono vibró en la mesa. Andrés. Estuve pensando, ¿puedes ayudarme a organizar el almuerzo para los voluntarios? Necesito manos confiables. Sonreí. Claro, ¿cuándo nos vemos? En 1 hora, frente al supermercado. Me vestí rápidamente y salí. La sensación de que alguien me esperaba y quería verme era nueva y peligrosamente agradable. Andrés ya estaba en la entrada del supermercado. Se veía relajado, como siempre. Jeans, camisa remangada y esa sonrisa fácil. Hola, dijo extendiéndome una lista de compras. ¿Lista para salvar el mundo? Lista. Tomé el carrito y empecé a empujarlo. Caminamos por los pasillos, escogiendo productos, y me di cuenta de lo fácil que era estar con él. Bromeaba sobre mi elección de especias y yo me burlaba de su indecisión con las salsas. ¿En serio llevas 5 minutos eligiendo una salsa? Me reí. No puedo decidirme. Quiero que todo salga perfecto. La perfección no existe, dije. Tal vez. Su respuesta fue breve, pero cargada de significado. Desvié la mirada y fingí concentrarme en los productos. En la cocina de la escuela, descargamos las compras y planeamos el menú. Andrés bromeaba, me ayudaba a colocar sillas y, de vez en cuando, atrapaba mi mirada. ¿Cómo haces para manejar todo? Le pregunté. Simplemente sé que es importante, respondió encogiéndose de hombros. ¿Siempre tan correcto? Number solo, quiero que sepas que no tienes que hacerlo todo sola. Otra vez sus palabras me tocaron. Quería responder, pero aparté la vista en el último momento. Cuando terminamos, Andrés me ayudó a cargar las cajas al coche. Gracias, no lo habría logrado sin ti, dijo. Sin problema. Nos quedamos en silencio por un momento. Él sostuvo mi mirada un poco más de lo necesario. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? De acuerdo. En el camino de regreso, intenté convencerme de que solo era ayuda, solo un amigo. Pero cuando el teléfono vibró con un nuevo mensaje suyo, supe que no podía ignorar lo que sentía. Andrés. Hoy estuviste increíble. Escribí una respuesta breve y segura. Gracias. Fue divertido. Su respuesta llegó de inmediato. Te pediré ayuda otra vez. Dejé el teléfono, pero sus palabras se quedaron en mi mente. Y ya no pude negar que había estado esperando ese mensaje más que cualquier palabra de Sergio. La tarde del sábado transcurrió lentamente. Los niños se quedaron otra noche con su abuela, y Sergio, una vez más, no llamó. Intenté leer, pero mis pensamientos seguían volviendo al día de hoy, a las conversaciones con Andrés, a sus miradas y palabras. Cuando el teléfono vibró, lo tomé de inmediato. Andrés, ¿cómo fue tu día? ¿Sonreíste hoy? Leí el mensaje varias veces. Había algo en sus palabras que me hacía sentir importante. Sí, gracias. Todo bien. ¿Y tú? Su respuesta llegó casi al instante. Tú fuiste la mejor parte de mi día. Gracias por estar allí. Dejé el teléfono a un lado y contuve la respiración. Eran solo palabras, pero sonaban más cálidas que cualquier cosa que hubiera escuchado de Sergio últimamente. Recordé cómo Andrés me había mirado en el supermercado, cómo me había apoyado durante la preparación del almuerzo, y cómo su mano había rozado la mía, quedándose un segundo más de lo necesario.
Sentí que algo dentro de mí se movía. Era peligroso. Sergio llegó tarde. Yo ya estaba en la cama cuando lo escuché entrar en la habitación. Se cambió de ropa sin mirarme siquiera. ¿Cómo fue tu día? Pregunté, intentando iniciar una conversación. Bien, trabajo. ¿Y el tuyo? Bien, ayudé en la escuela. Andrés también estaba allí. Organizamos el almuerzo para los voluntarios. Se detuvo por un momento, pero no levantó la mirada. Ah, entiendo. Sergio, quise continuar, pero ya se había metido en la cama y había sacado el teléfono. Estoy cansado. Hablamos mañana, ¿vale? Me giré hacia la pared. Sus palabras ya no dolían. Ya no sentía enojo ni tristeza. Solo indiferencia. Cuando volví a mirar el teléfono, había un nuevo mensaje. Andrés. Buenas noches. No olvides que eres importante. Me quedé mirando esas palabras. Sonaban exactamente como quería que sonaran las de Sergio, pero sabía que nunca las escucharía de él. Apagué la pantalla, pero las palabras seguían repitiéndose en mi mente. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Sergio ya no estaba en casa. Había dejado una nota breve en la mesa. Reuniones. No sé a qué hora volveré. Suerte en el partido. Apreté la nota en la mano como si pudiera exprimirle algo más. Una explicación, una disculpa. Pero solo eran palabras vacías. La mañana avanzaba, pero yo seguía en la cocina, apoyada en el borde de la silla. El té se había enfriado en la taza. Sabía que tenía que prepararme e ir al partido de mi hijo, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior, en las palabras de Andrés. Te mereces más. El teléfono vibró y lo tomé sin pensar. Andrés. Estaré en el partido. Nos vemos allí. Sonreí. Aunque sabía que no estaba bien. Respondí sin dudar. Gracias. Nos vemos allá. El estadio estaba lleno de ruido. Los niños corrían por el campo, riendo y dando instrucciones. Mi hijo salió a calentar con confianza, y yo lo miré con orgullo mezclado con nerviosismo. Hola. Me giré. Andrés estaba junto a mí, con 2 tazas de café en las manos. Pensé que podrías necesitar algo de energía, dijo, extendiéndome una. Gracias. Tomé la taza y sonreí, sintiendo cómo la tensión dentro de mí disminuía un poco. Se ve bien en el campo, seguro de sí mismo. Eso es gracias a ti. Solo le gusta jugar, respondí, sin apartar los ojos de mi hijo. No solo eso, sabe que cuenta contigo. Eso marca la diferencia. Me giré para mirarlo. ¿Siempre dices lo correcto? Andrés sonrió, un poco incómodo pero cálido. Solo cuando digo la verdad. Sus palabras me hicieron sentir vista, no solo como madre, sino como persona. Después del partido fui al coche a buscar agua para los niños. Andrés vino conmigo, cargando una caja de frutas para el equipo. ¿Lo hicieron bien hoy?, dijo, colocando la caja sobre el asiento. Sí. Mi hijo está emocionado. Le gustó que vinieras. ¿Y a ti?, preguntó suavemente. Levanté la vista. También a mí. Andrés asintió, pero no se alejó. ¿Sabes?, dijo. Veo cuánto te esfuerzas por ser fuerte, pero no tienes que serlo todo el tiempo. Está bien permitirte sentirte cansada o perdida. Bajé la mirada. Sus palabras llegaron justo al lugar que había estado evitando. Andrés. Lo digo en serio. Se acercó y me tomó suavemente la mano. Te mereces algo mejor que ser una sombra de ti misma. Levanté la vista y encontré su mirada. No podía respirar. Si esto está mal, dímelo ahora. No dije nada. Y él se inclinó más cerca. El beso fue suave, inseguro, como si esperara que lo detuviera. Pero no lo hice. Le respondí. Y el tiempo se detuvo. En el siguiente instante, me aparté bruscamente. Esto no debía pasar, susurré. Andrés se quedó inmóvil. Pero pasó, dijo en voz baja. Apreté la botella de agua en mis manos, como si pudiera estabilizarme. Tengo que volver con los niños. Él asintió sin intentar detenerme. En el camino a casa, los niños no dejaron de hablar sobre el partido. Se reían, recordaban jugadas y gritaban emocionados. Yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otro lado. El beso, su toque, y el hecho de que no me arrepentía.
Mi hijo no ocultaba su entusiasmo por el gol que había marcado, ni por la forma en que Andrés lo había aplaudido desde las gradas. Mamá, ¿Andrés vendrá a otro partido? Dijo que tal vez pueda ayudar al entrenador. Su voz estaba llena de ilusión mientras me miraba desde el asiento trasero. Tal vez, respondí brevemente, intentando sonar tranquila. Sería genial si fuera nuestro entrenador. Él siempre está allí. No como papá, añadió en voz baja. Me estremecí. No hables así de tu padre, repliqué, intentando mantener el control. Pero es verdad, murmuró. Apreté el volante, sin saber qué decir. Su comentario, aunque infantil, resonó dentro de mí como algo que temía admitir. Esa noche preparé la cena, pero apenas comí. Los niños veían dibujos animados en la sala mientras yo me sentaba en la cocina con el teléfono en la mano. Andrés no escribió. Me dije a mí misma que eso estaba bien, que así era mejor, pero su silencio me inquietaba. Me levanté y comencé a lavar los platos, pero ni siquiera eso logró distraerme. En mi mente seguía girando la escena junto al coche. Su mirada, sus palabras y el hecho de que no me alejé. Tomé el teléfono y abrí el chat. Gracias por estar hoy. Significó mucho para mí. Su respuesta llegó casi al instante. Siempre estaré aquí. ¿Cómo estás? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos antes de escribir. Confundida. La puerta se abrió y escuché a Sergio entrar al apartamento. Dejó su bolso en la silla y fue directamente a la cocina sin siquiera mirarme. ¿Cómo estuvo el partido? Preguntó, sacando una botella de agua del refrigerador. Ganamos, respondí sin emoción. ¿Bien? ¿Nuestro hijo está contento? Hubiera estado mejor si tú hubieras estado allí para verlo. Se detuvo y me miró. No puedo estar en todas partes al mismo tiempo. Nadie te pide eso, Sergio. Pero ni siquiera lo intentas. Me sorprendió la dureza de mis palabras. Él abrió la boca para responder, pero cambió de opinión y se encogió de hombros. Estoy cansado, dijo y salió de la cocina. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse detrás de él. Tomé el teléfono otra vez. Andrés, no estás sola. Si quieres hablar o vernos, solo dímelo. Leí esas palabras una y otra vez antes de escribir. ¿Mañana? Su respuesta fue rápida. Claro, te espero. Apagué la pantalla y cerré los ojos. Al día siguiente me dije que sería solo una reunión, solo una conversación. Pero dentro de mí había un torbellino. Me puse mi blusa favorita y un poco de maquillaje, y cuando vi mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que estaba tratando de lucir como hacía tiempo no lo hacía para Sergio. Andrés me esperaba frente a la cafetería. Su sonrisa era la misma de siempre, pero esta vez sentí algo más en ella. Hola, dijo, y en ese momento supe cuánto había esperado verlo. Hola. Nos sentamos junto a la ventana y empezamos a hablar sobre cosas triviales, los niños, el trabajo, el partido. Pero la tensión entre nosotros era palpable. Te vi ayer en el campo. Brillabas, dijo de repente. Fue un buen día, respondí, evitando su mirada. Quiero que siempre tengas días así, y quiero ser parte de ellos. Levanté la vista, encontrando su mirada. Dentro de mí luchaban el miedo y el deseo. Andrés, yo... No necesitas disculparte. Sé que te sientes sola, y quiero que sepas que no lo estás. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Bebí un sorbo de café, intentando recuperar la compostura. No sé qué quiero, admití finalmente. Está bien, pero yo sí sé lo que quiero. Su mirada era tan firme que no pude apartar los ojos. De camino a casa, sentí que estaba al borde de un abismo. Un paso más y ya no habría vuelta atrás. Los niños se fueron a la fiesta de cumpleaños de un amigo, dejándome sola en el apartamento. No sabía qué hacer con el día, conmigo misma ni con todo lo que estaba acumulado dentro de mí. Por la mañana, Sergio tomó su café, me hizo un gesto de despedida y se fue sin siquiera un beso. Era tan rutinario como sus retrasos o sus mensajes breves en lugar de llamadas. Ya casi no notaba cuándo desaparecía. El teléfono vibró. Andrés. Estoy cerca. ¿Puedo pasar? Sentí como mi corazón se aceleraba. Sí, ven. Andrés llegó media hora después.
Abrí la puerta y me recibió con una sonrisa. Hola. Hola. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Miró alrededor del apartamento. ¿Estás sola? Los niños están en una fiesta. ¿Y Sergio? Me encogí de hombros. Como siempre no está. Entiendo. Se sentó en la mesa de la cocina y puso una botella de vino sobre ella. ¿Por si acaso necesitamos salvar la noche? Sonreí y saqué 2 copas. Siempre tan preparado, ¿no? Lo intento, respondió destapando la botella. Nunca sabes cuándo tendrás que ser el héroe. Su tono era ligero, pero percibí cierta tensión debajo de las palabras. Me miraba como si quisiera decir algo más, pero no sabía si debía hacerlo. Andrés. Empecé, pero él me interrumpió. No tienes que saberlo todo, dijo en voz baja. Pero yo sí sé. Levanté la mirada. ¿Qué sabes? Sé que quiero estar aquí. Sé que eres importante para mí. Y sé que hace tiempo no escuchas esas palabras. Contuve la respiración. Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba fuerte. No puedes decir esas cosas, susurré. ¿Por qué no? ¿Porque tienes miedo de creerlo? Se acercó un paso y yo no me moví. Andrés, dime que esto no significa nada, que no hay nada entre nosotros. Si lo dices, me iré. No lo dije. Él levantó la mano y tocó suavemente mi rostro. Te mereces más. Quise responder, pero no tuve tiempo. Sus labios encontraron los míos. Esta vez el beso no fue vacilante. Fue profundo, cargado de emociones contenidas. Pero el timbre de la puerta nos arrancó del momento. Me aparté de golpe y Andrés dio un paso atrás. ¡Hola! La voz de Sergio resonó en el pasillo. Me quedé helada. ¿Quién es? Preguntó Sergio desde la entrada al escuchar el movimiento. Andrés levantó las manos como si se rindiera. Dile que estaba ayudándote con algo en casa. Sergio entró a la cocina y se detuvo en seco. Su mirada pasó de la botella de vino y las 2 copas a Andrés, que estaba demasiado cerca. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, su voz tensa. Andrés solo me estaba ayudando con unas cosas en la casa. Respondí rápidamente. ¿En serio? Andrés dio un paso al frente. Solo estábamos hablando, nada más. ¿Nada más? Sergio me miró como si me viera por primera vez. Te pregunté por él antes. Dijiste que solo era un amigo. Pero ahora veo cómo lo miras. Me quedé en silencio. Eso lo explica todo, añadió Sergio, su voz gélida. Andrés me miró y luego salió, dejándonos solos. Sergio permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Quieres estar con él? Quise responder, pero las palabras no salieron. Entiendo. Se giró y se fue al dormitorio, dejándome en la cocina. Me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Sergio cerró la puerta del dormitorio y yo me quedé sentada en la cocina. La botella de vino seguía en la mesa, y las copas medio llenas parecían evidencias de algo que no podía borrar. El sonido del reloj en la pared era ensordecedor. Me levanté, guardé la botella y lavé las copas. Luego respiré hondo y fui al dormitorio. Sergio estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Su postura estaba tensa, como si estuviera preparándose para un golpe. Tenemos que hablar, dije desde la puerta. No levantó la mirada. Creo que ya está todo claro. No, no lo está. Di un paso hacia él, pero levantó una mano para detenerme. Solo quiero saber una cosa. ¿Quieres estar con él? Me quedé congelada. Esa pregunta había estado flotando en el aire todo el día, pero escucharla en voz alta hizo que algo dentro de mí se rompiera. No lo sé. ¿No lo sabes? Sergio finalmente levantó la cabeza y vi el dolor en sus ojos. Eso es lo peor que podrías decirme. Sergio, escúchame. No, ahora me vas a escuchar tú. Sé que no he sido el mejor esposo. He trabajado demasiado. Tal vez he dejado pasar las cosas pequeñas, pero lo hice por nosotros. Lo hiciste por ti. Lo interrumpí. Huiste de todo, de mí, de los niños. Ni siquiera notaste cómo poco a poco me iba apagando a tu lado. Sus ojos brillaron de rabia. ¿Y decidiste encontrar apoyo en mi amigo? Porque él estaba allí cuando tú no.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y tan pronto como lo hicieron, supe que eran verdad. Sergio se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Ya no sé quién eres. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. A la mañana siguiente, Sergio hizo las maletas. No dijo a dónde iba ni por cuánto tiempo. Solo dejó una nota en la cocina. Necesito tiempo para pensar. Cuida de los niños. Me quedé mirándola durante minutos, buscando algo más en esas palabras, pero no prometían ni reconciliación ni perdón, solo incertidumbre. Cuando mi hijo preguntó dónde estaba su papá, le respondí lo mejor que pude. Se fue unos días, pero volverá pronto. ¿Se perderá mi próximo partido? Preguntó con decepción en la voz. Creo que hará lo posible por estar allí. Dije esas palabras sin saber si eran ciertas. Andrés no escribió. No sabía qué esperaba, si una disculpa o una explicación. Pero en su silencio había algo correcto. Tal vez él entendió que había cruzado una línea. O tal vez solo estaba dándome espacio. Borré nuestro chat antes de poder arrepentirme. Los días siguientes fueron una rutina. Me aferré a las tareas diarias para no pensar. Pero el vacío seguía ahí. Una noche, después de acostar a los niños, me senté en el sofá con una manta y cerré los ojos. Pensé en todo. En Sergio, en cómo nuestras vidas se habían fracturado poco a poco. En Andrés y en lo fácil que había sido dejarlo entrar en mi vida. No sabía si esto podía arreglarse. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Unos días después, Sergio llamó. Vuelvo mañana, dijo sin rodeos. Está bien. Tenemos que hablar con los niños. Y también sobre nosotros. Asentí, aunque él no podía verme. De acuerdo. Colgué el teléfono y exhalé profundamente. Al día siguiente, Sergio regresó. Los niños corrieron a abrazarlo, mientras yo me quedé en la puerta, observándolos. Sergio levantó la vista y me dio un leve asentimiento. Yo le devolví el gesto. Este era solo el comienzo de un camino largo. Tal vez lo recorreríamos juntos. Tal vez no. Pero había algo que tenía claro. Nunca más permitiría perderme en el proceso.